En Barcelona, en noviembre de 1842, empezó a correr el rumor de un tratado comercial con Inglaterra por el cual se rebajarían los aranceles a sus productos textiles, lo que supondría una ruina a las fábricas de algodón de Barcelona. Entonces la Asociación de Tejedores se sublevó y más tarde lo hizo todo el textil. Espartero envió al gobernador militar de Gerona, el señor Martín Zurbano, para que reclutara soldados y reprimiera la sublevación. Alrededor de unos 14.000 milicianos armados, junto a civiles, tomaron las calles de Barcelona y algunos cuarteles, y establecieron una junta. El 28 de noviembre, el mismo Espartero marchó hacia Barcelona y se puso al frente del sitio de la ciudad desde el castillo de Montjuïc. El 3 de diciembre ordenó bombardear la ciudad, mandando más de 1.000 proyectiles y murieron cientos de catalanes y más de 400 casas fueron destruidas. Al día siguiente Barcelona capituló y Espartero regresó triunfalmente a Madrid. La represión que vino a continuación fue bastante dura. Se desarmó a la milicia, se fusilaron a más de 100 personas, se puso una multa a la ciudad de 12 millones de reales para reconstruir la ciudadela que había sido destruida y se disolvió nuevamente la Asociación de Tejedores a la cual se le culpó de la dirección de la revuelta, así como se cerraron periòdicos. En aquells moments, Barcelona era una autèntica olla a pressió. La ciutat, que estava protagonitzant la revolució industrial a l'estat espanyol, tenia una densitat inacceptable, ofegada dins l'obligatorietat de les muralles que empresonaven els barcelonins i la seva expansió. Les condicions de vida de la ciutat, la higiene, eren molt deficients i els creixents impostos municipals només feien que augmentar el malestar de la gent. El general Espartero, el nou regent, va tenir des del primer moment greus enfrontaments amb els industrials, ja que volia segellar un pacte comercial amb els anglesos que perjudicava clarament els empresaris catalans. Tampoc mantenia bones relacions amb els progressistes del nostre país i pràcticament amb ningú com a conseqüència de la seva actitud autoritària. Així, el 14 de novembre de 1842, al portal de l'Àngel, un petit conflicte en un dels brots d'entrada a la ciutat, quan uns obrers es van negar a pagar els drets de porta, sembla que per uns porrons de vi, va fer esclatar una baralla que va arrossegar tot Barcelona. Es va congregar un gran nombre de manifestants que la Guàrdia Militar va intentar dispersar a punta de baioneta. A la plaça de Sant Jaume es va atemptar contra el governador civil. Per sort, va sortir-ne il·lès. Però durant aquella nit es va procedir a la detenció dels membres més representatius del moviment polític republicà i es va desencadenar una forta repressió política. L'endemà, les manifestacions no van parar de créixer i durant els 2 dies posteriors, Barcelona es va convertir en un camp de batalla. Els veïns de tots els carrers impedien que els soldats poguessin desplaçar-se. Des de finestres i balcons de les cases, els veïns llançaven tota mena d'objectes contra els soldats i aigua bullent. Al carrer Nou de la Rambla es va produir una carnisseria entre soldats i barcelonins, igual que al carrer de l'Argenteria. Tota Barcelona s'havia revoltat i l'exèrcit es va replegar, i molts d'ells van fugir de la ciutat. Espartero va sortir precipitadament de Madrid, en direcció a Barcelona, amb un gran contingent militar. El dia 28 del mateix mes ja havia arribat a Esplugues i el general es va negar a dialogar amb els insurrectes. Com en l'ocasió de l'11 de setembre de 1714, a Barcelona es van aixecar, de nou, banderes negres. La ciutat es va preparar per l'atac de l'exèrcit espanyol i el 3 de desembre del 1842 va iniciar-se el bombardeig de la ciutat des de Montjuïc i la Ciutadella. La ciutat va ser castigada ininterrompudament pel foc fins a mitjanit. Una de les bales va malmetre greument la sala del Consell de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Segons els càlculs, durant aquelles 12 hores i mitja van caure sobre Barcelona 1.014 projectils, que van causar danys a 462 edificis. Van morir un centenar de persones. Per si no fos prou càstig, després del bombardeig,
El general va imposar una multa de 12 milions de rals a la ciutat per les viudes i familiars dels militants morts i ferits, per pagar el desplaçament de l'exèrcit i rehabilitar una part de la ciutadella. La multa, però, no va ser pagada totalment perquè la població se'n va inhibir. Después del bombardeo de Barcelona, Espartero cerró las Cortes el 3 de enero de 1843 y convocó elecciones para el mes de marzo. Las elecciones fueron ganadas por los progresistas, pero estos se encontraban totalmente divididos. Había tres grandes grupos: los seguidores de Espartero, los llamados esparteristas, que eran la minoría; otro que se llamaban los legales, cuyo líder era Manuel Cortina; y por último los denominados los puros, liderados por Joaquín María López. Así que la oposición era mayoritaria y forzaron la caída del gobierno de Rodil. Los puntos donde se aglutina el descontento contra Espartero los podríamos resumir en los siguientes: la incapacidad para resolver la crisis económica, el bombardeo de la ciudad de Barcelona, el contrabando desde Gibraltar y la ineficacia para hacer frente a las partidas carlistas que asaltaban comercios y caminos. El 7 de mayo de 1843 Espartero cedió y nombró al líder de los progresistas puros, Joaquín María López, para que presidiera el gobierno. Pero este gobierno duró tan solo 10 días, ya que Espartero no aceptó los cambios que propuso en la cúpula militar y la limitación de poderes al regente. Y entonces Espartero nombró a un compañero de armas, al señor Álvaro Gómez Becerra, pero el Congreso de los Diputados no le apoyó, con 114 votos en contra por tan solo 3 a favor. El 26 de mayo, Espartero disolvió las Cortes y cerró todos los periódicos. Podemos decir que todo el mundo estaba contra Espartero, tanto los progresistas como los moderados. En Barcelona se constituyó una junta que destituyó a Espartero y nombró a Prim como jefe del gobierno, como primer ministro. Pero Prim fracasó en la toma de Tarragona, no así en la ciudad de Reus. El 28 de junio se nombró presidente del gobierno a Joaquín María López, que contaba con el apoyo de los militares Prim y Serrano y de los progresistas liderados por Luis González Bravo. Por otra parte, desde el exilio francés, Narváez marchó a Valencia y organizó un golpe con trama civil. Entre los meses de mayo y julio se sublevaron alrededor de 37 provincias. La cosa va a terminar con una derrota de los seguidores de Espartero el 22 de julio de 1843, cuando fueron derrotados por el general Narváez. Al día siguiente, Narváez entraba en Madrid y restablecía nuevamente el gobierno de Joaquín María López. Al enterarse Espartero de la derrota en Torrejón de Ardoz, marchó hacia el exilio, y una semana después le vemos embarcando en el puerto de Santa María rumbo a Londres. Su mandato desata tal grado de oposición que consigue unir a todos los liberales, progresistas y moderados para acabar con los excesos de su poder personal. En julio de 1843, al grito de libertad o muerte, se produce un pronunciamiento contra Espartero que es apoyado por moderados y progresistas. Rápidamente se extiende por todo el país y acaba triunfando en Torrejón de Ardoz. Allí, el general Espartero, que se ha quedado sin apoyos, se reúne con el nuevo hombre fuerte de la política española, el general moderado Narváez, para pactar su salida hacia el exilio. ¿Dónde estuvo María Cristina en el exilio? Como ya vimos en temas anteriores, María Cristina salió de Madrid dirección Marsella. De Marsella fue a Roma para solicitar al Papa su absolución por sus pecados privados y por haber sancionado leyes contra la Iglesia. También para tantear al Papa si apoyaría un alzamiento carlista y, por último, para comprar un título italiano para su marido Fernando Muñoz, el Principado de Pollo Nativo, y así iniciar los trámites del matrimonio. Después de hacer estas gestiones, María Cristina marchó a Francia, donde fue acogida por sus tíos Luis Felipe de Orleans y María Amelia. Se compraron el Palacio de la Malmaison
una propiedad de Josefina Bonaparte a 15 kilómetros de París. Y esta residencia se convirtió en el centro de conspiraciones para derrocar a Espartero. Allí se reunía con los militares Narváez y O'Donnell y con una junta civil presidida por Martínez de la Rosa, con lo cual se formaría una especie de gobierno en el exilio. Durante el mismo hubo un enfrentamiento con su cuñada Luisa Carlota, que sí que consiguió un pasaporte para volver a España. El 25 de octubre de 1840, Luisa Carlota solicitó de Espartero la tutela de sus sobrinas, con la excusa de que ella era la única pariente más cercana. Lo que buscaba, pues podía buscar optar a una regencia o a un futuro matrimonio entre sus hijos y sus sobrinas. La respuesta de María Cristina al mes siguiente fue una carta dirigida tanto a Espartero como a Luisa Carlota, diciendo que ella nunca renunció a la tutela de sus hijos y nombró una comisión para que ejercieran dicha tutela durante su ausencia. Se declaró en esa misiva como una reina ultrajada y cruelmente separada de sus hijas. La infancia de la nueva reina no fue fácil, ya que era de carácter débil y enfermizo, sufría de constantes erupciones cutáneas y era muy propensa a padecer herpes. Era una mujer poco agraciada y quizás un poco retrasada, como así lo demuestra su comportamiento en la mesa y en su relación con su propio aseo personal. Su educación también dejaba mucho que desear. No sabía apenas leer y escribía de manera muy deficiente. Se expresaba muy mal sin tener en cuenta para nada los usos sintácticos. A todo esto se le añadía la falta de un ambiente familiar normal. Fue abandonada por su madre, que prefería dedicarse a la nueva familia que había formado con el duque de Riansares, con quien contrajo matrimonio tras la muerte de Fernando VII. Por ello el carácter de Isabel era claramente ciclotímico, pasando de una enorme sociabilidad y bondad a una obstinación e irritabilidad sin medida. Realmente en España, se puede decir que hasta Alfonso XII, ningún rey, o incluso ningún político, podemos decir, fue consciente de la necesidad de formar a los reyes en su nuevo papel político que implicaba el sistema liberal, ¿no? En una formación profesional, como pidió el propio Alfonso XII, para conocer el sistema constitucional, su propio funcionamiento, las delicadezas que realmente tenía este sistema en la práctica para entender el papel del rey y de las diferentes instituciones. Nada de esto, hasta Alfonso XII ni siquiera fueron conscientes de ello. Así que Isabel II realmente pues, no estuvo formada para ser reina constitucional. En el campo político de su papel, pues por supuesto no tuvo una formación adecuada por parte de algunos que realmente no querían que fuera una reina constitucional, por parte de otros porque realmente no consideraban que llegara a ser una reina constitucional y por lo tanto absolutamente carente en ese sentido. Pero tampoco llegó a los libros que estudiaba Isabel II sobre la historia de España, pues la Revolución Liberal. Es decir, no hubo una reescritura de la historia, no existió lo que hoy llamamos historia del tiempo presente, en el que habría estado incluido pues, todo el nuevo régimen, lo que significaba las revoluciones liberales, lo que significaba una monarquía constitucional, lo que significaba el nuevo papel de los monarcas liberales. Todo eso pues efectivamente ni se lo enseñaron personalmente, ni lo pudo leer ni lo pudo estudiar en los libros de historia. Eso afectó decididamente a su visión de la monarquía y de su propio papel, que es una visión perfectamente tradicional, de una monarquía tradicional y un papel tradicional del rey. Durante las regencias, la relación entre María Cristina y su hija Isabel II fueron inexistentes. Tuvo una infancia marcada por la soledad y la ignorancia, ya que su madre
se dedicó plenamente a la nueva familia que había creado con Fernando Muñoz y no se preocupó por darla una preparación para los asuntos de Estado. Pero ni ella ni tampoco los políticos, ni moderados ni progresistas, porque interesaba que cuanto más ignorante fuera Isabel, mejor sería para ellos. Tuvo una educación breve, rudimentaria, carente de disciplina y de nula formación política. Los puntos que se puso más énfasis en su formación fue en la religión, las labores, el canto, la música y el baile. Con este programa educativo los resultados fueron desastrosos. Isabel II leía con poca soltura, tenía grandes lagunas gramaticales y ortográficas y a nivel de matemáticas conocía las 4 reglas y no muy bien. El carácter de la niña, de esta niña adolescente, era una niña caprichosa, indolente y consentida. Tuvo diferentes ayos y tutores durante las regencias. Hasta la regencia de Espartero, los responsables de lo mismo fueron la marquesa de Santa Cruz, Joaquina Tellez Girón y Alfonso Pimentel. Ella era la aya y camarera mayor de las infantas y era de ideas más o menos absolutistas. Con la llegada de Espartero hubo cambio en los cargos de aya y de tutor, pasando ahora a ser Agustín de Argüelles, el líder de los progresistas, su tutor, y Juana de Vega, la esposa de Espoz y Mina, su aya. Juana de Vega educó a Isabel en valores basados en valores basados en la virtud, el mérito y la ilustración. Insistió en la caridad, pero entendida como ayuda a los más necesitados, y por eso se le asignó un presupuesto de 2.000 reales para que hiciera donaciones a la gente que más lo necesitaba. Por otra parte, también fomentó el contacto directo con la población. A partir de las clases que vienen a continuación, se inicia el reinado de Isabel II y el primer gobierno de Joaquín María López declarará a Isabel mayor de edad. Eso lo veremos en la clase siguiente. Os dejo un vídeo resumen de los 3 primeros gobiernos que tuvo el reinado de Isabel II para que os vayáis haciendo una idea de lo que os espera. El 8 de noviembre de 1843, Senado y Congreso aprobaron la mayoría de edad de Isabel II, con 13 años recién cumplidos, cuando legalmente le correspondía dentro de 5 años. Su primer acto oficial fue la colocación de la primera piedra del actual Congreso de los Diputados. Desde la caída de la regencia de Espartero hasta la década moderada pasó casi un año, de julio de 1843 a mayo de 1844. Fue un periodo con 3 gobiernos presididos por progresistas, pero controlados por Narváez, al tener la mayoría en las Cortes tras haber ganado las elecciones. Entonces, ¿por qué Narváez dejó los gobiernos en manos de los progresistas? Su motivo era erosionar al Partido Progresista ante la opinión pública, para aparecer en el momento oportuno como el salvador de la patria, como así pasó. Los progresistas, divididos en distintas facciones, se enfrentaron entre sí y provocaron revueltas como en 1840, pero esta vez con menos éxito, al no contar con el apoyo militar. Barcelona fue la única ciudad que opuso una mayor resistencia y nuevamente sufrió otro bombardeo. Al final, Narváez consiguió que la facción más conservadora del Partido Progresista hiciera el trabajo sucio, reprimir a sus compañeros, mientras que los moderados iban ganando posiciones y sus medidas las implantaba un gobierno progresista, como el acercamiento a Roma, las purgas en la administración, la censura a la prensa, la suspensión de la desamortización, la disolución de la Milicia Nacional o el regreso a España de María Cristina, entre otras muchas.